¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este subcanal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos algunas recomendaciones y análisis de los libros que vamos leyendo y que con gusto queremos compartir con todos ustedes que nos ven. Bueno, estamos aquí de nueva cuenta para un episodio más, para hablar de un libro que nos pareció interesante y que deseamos que más lectores lo conozcan, o si alguno ya lo leyó, bueno, eh, eh, retroalimentar esta reseña. Bueno, y el que tengo aquí, ya sin más introducción, se llama El otro Borges, el primer Borges, cuyo autor es Rafael Olea Franco. Bueno, eh, los libros sobre Borges abundan. Sobre su vida y sobre su obra se ha escrito demasiado, y esto todo el mundo lo sabe. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de un libro más de Borges? Quizás podría ser un tanto repetitivo, quizás alguno podría pensar, bueno, un libro más sobre Borges. Bueno, eh, eso será una opinión de cada persona. Bueno, nuestra intención es simplemente compartir esa lectura que nos interesó mucho, y bueno, hice algunas anotaciones que quiero compartir con todos ustedes. Y la pregunta era entonces, ¿por qué hablar de otro libro más sobre la obra de Borges? Y es por un hecho muy simple, es por el gusto de hacerlo. Simplemente por eso, porque tuve la intención, o más bien tengo la intención de dar a conocer este libro. Si alguno de ustedes no lo conoce, perdón, entonces vamos a hablar de este. No intentaré, digamos, desentrañar los laberintos verbales, ni esgrimir nuevas teorías sobre el universo borgiano, porque antes que nada, pues bueno, ustedes saben, yo soy un lector de Borges, no un experto en Borges, simplemente un lector que aprecia su obra, que ha estudiado un poco su vida, y bueno, y que disfruta mucho de la lectura del escritor argentino. Y bueno, más allá de que para mí Borges suscita, no sé, me hace pensar en inteligencia, en su creatividad, en su lucidez, en esos mundos fantásticos que nos ha legado. Otra de las cosas que yo, digamos, disfruto mucho es que Borges, bueno, para mí es pura emoción. Y esa emoción es la que vengo a compartir con todos ustedes en un libro más que habla sobre Borges. Y bueno, ya basta de introducciones, vamos a adentrarnos en este libro que se llama El otro Borges, el primer Borges de Rafael Olea Franco. Y Rafael Olea Franco nos dice que es un escritor, más bien un estudioso mexicano. Es profesor investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, doctor en lenguas romances por la Universidad de Princeton y en literatura hispánica por el Colegio de México, y se entiende especialista en la obra de Jorge Luis Borges. Y este libro, editado por el Fondo de Cultura Económica y Tierra Adentro, en primera instancia salió publicado en Argentina, nos dice acá la primera edición en Argentina, de 1993, y su primera edición por el Fondo de Cultura en México del año 2023. Esta es la edición que acaba de salir apenas hace un año, y es la que vamos a hablar un poco de este libro que encontramos en estas páginas. Trataré de ser breve, aunque muchas veces, como me sucede a menudo, bueno, me extiendo demasiado. Espero que sean pacientes para, bueno, escuchar lo que quiero decir en estos videos, la reseña que quiero compartir con todos ustedes. Bueno, pese a que muchas veces, pues bueno, vivimos una época de la fugacidad, donde los videos queremos que sean de un minuto. Bueno, la mayoría quiere que sea de un minuto. Bueno, aquí no será el caso, como ustedes saben. Y bueno, ahora sí. Las primeras 100 páginas de este libro, El otro Borges, el primer Borges, el autor Rafael Olea Franco nos presenta una especie de prólogo extenso de la historia cultural argentina, pero también la historia política de Argentina. Eh, una introducción muy, bastante, como les digo, bastante extensa, 100 páginas,
donde nos habla de la política, de los gobiernos, el estilo de la economía, cómo se vislumbraba a finales del siglo XVII, siglo XVIII, no, perdón, siglo XVIII, siglo XIX, los aspectos, digamos, de esa cultura, de esa nación, y bueno, eso nos da una especie como de preámbulo para lo que nos va a presentar el autor. Y les soy sincero, las primeras 100 páginas sí me parece un poco, digamos, cansado y tedioso, pero bueno, sirve como una especie de preámbulo. Y bueno, en este libro, digamos aquí el autor nos presenta, hace un análisis del Borges, digamos, el Borges más argentino, un Borges bastante joven, muy de la tradición criollista o criolla, ¿no? De Argentina, lo que se anticipa también, ustedes saben que Borges posteriormente con la madurez intelectual y madurez literaria, pues bueno, irá renegando, ¿no? Y bueno, digamos que aquí Borges es un poco más, como le decía, más argentino, un tanto nacionalista y, por qué no decirlo, fanático de las letras argentinas, y se nota bastante en su escritura. Y esto, bueno, nos da luz para entender el proceso creativo del escritor y la evolución de sus ideas y, por ende, pues bueno, la evolución de su escritura. Y por ejemplo, este libro está dividido en varios capítulos, les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, habla de Borges nacionalista, el criollismo, la ciudad y el contexto literario. Recordemos que Borges hablaba mucho de la ciudad de Buenos Aires. Incluso tiene un poema que se llama, si no mal recuerdo, Fundación Mítica de Buenos Aires. También habla sobre la lengua argentina, la lengua española, y cómo va también en otro capítulo nos habla sobre la búsqueda de la estética borgiana, cómo Borges a través de su escritura, de sus lecturas, de su observación de lo argentino y también sus viajes a Europa, bueno, eso va permeando de alguna manera en la formación de su escritura en un primer momento, digamos su escritura inicial. Y bueno, también nos habla Olea Franco de sus primeros libros publicados, los libros de poesía, por ejemplo, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuadernos San Martín, y también el conjunto de ensayos que va escribiendo, como El lenguaje de los argentinos e Inquisiciones. Básicamente el libro trata de esas primeras obras, de esos primeros momentos creativos de Borges, en búsqueda de esa identidad literaria, ¿no? Y digamos, toda esa cuestión criolla se plasma en el primer Borges, como nos dice el autor. E incluso Borges reniega de ciertos extranjerismos en ese momento en la Argentina. Bueno, eso también es interesante conocer y que nos lo plasma aquí el autor en este libro. Digamos también que ese primer Borges, pues bueno, está buscando su voz, su estilo, su propia visión del mundo, y también esa visión digamos, del mundo argentino, pues bueno, con los años pues va mutando. Y bueno, eso es parte de lo que nos encontramos en este libro, que digamos, un poquito más de 300 páginas, donde vamos conociendo a ese primer Borges, a ese otro Borges, que no el Borges famoso, no el Borges, digamos, celebridad literaria, porque de alguna u otra manera lo fue, el Borges conferencista, el Borges de los cuentos fantásticos, el Borges de los poemas mitológicos, de los poemas de la inteligencia y de la historia, de la filosofía. Bueno, antes de ese otro Borges hay un primer Borges. Por eso el título de este libro. Y digo que este libro puedo decir que es, digamos, fundamental para conocer a ese Borges, digamos, sus primeros pasos literarios en la literatura. Y además uno va entendiendo y va comprendiendo cómo fue transformándose, porque eso experimentó una transformación, cómo fue transformándose la escritura del gran escritor argentino, del gran autor argentino, que a muchos les gusta, a otros no, a algunos les parece muy difícil, a otros muy tedioso. Bueno, yo creo que también es cuestión de gustos e interpretaciones. Pero bueno, este libro es muy interesante si lo ven por ahí. Y bueno, eh,
digamos también que el autor nos dice que pese a que Borges tuvo una evolución en su escritura, no abandonó del todo, digamos, lo argentino, ¿no? Porque, digamos, eso argentino adereza sus posteriores creaciones literarias, sus cuentos, con ideas más cosmopolitas, con ideas filosóficas, incluso sus cuentos, digamos, policíacos, los va aderezando con eso de la argentinidad, por ejemplo, en cuentos como El Sur, que viene en ficciones, y otros más que el escritor, bueno, va escribiendo. No se aparta totalmente de lo argentino, sin embargo, ya no como ese primer momento, en ese momento de juventud arrebatada, un tanto nacionalista, como les decía. Bueno, ese es un estudio muy interesante que hace Rafael Olea Valle en este libro, el otro Borges, el primer Borges, muy interesante de conocer, sobre todo si eres seguidor o lector de Borges. Bueno, creo que este libro eh, puede ser muy interesante de leer. Y no dudo obviamente que existan muchos más libros sobre la obra y vida de Borges, yo tengo algunos. Sin embargo, para conocer ese aspecto inicial, este libro me parece fundamental porque de alguna manera pues nos iluminará, sobre todo si eres, como les digo, lector o hasta fanático de Borges, y dentro de ellos me incluyo. Pero bueno, se lo recomiendo ampliamente, es una lectura muy amena, muy de estudio, incluso un tanto academicista, porque trae muchas citas, trae muchas referencias obviamente a todas las obras de Borges, a diferentes versiones, cómo conocer ese primer Borges, ese Borges que a muchos de nosotros nos encanta leer y releer y comprender cómo su mundo intelectual, fantástico, de creatividad literaria, bueno, nos parece fundamental en parte de nuestra vida. Permítame tantito, acaba de sonar el teléfono. Bueno, les decía que este es un libro fundamental si tú eres lector de Borges y quieres conocer a ese Borges joven, a ese Borges un tanto arrebatado y muy o más argentino de lo que de por sí ya lo era Borges, ¿no? Entonces, pese a que después pues renegó de su obra primera, ¿no? Él ya no dejó que se reeditara más bien o se volviera a publicar. Sin embargo, ahora sí se puede encontrar en sus obras completas, si no me equivoco, o en los textos que están saliendo a la luz muy posterior a su fallecimiento, como en el volumen de, creo que son 3 tomos de textos recobrados. Ahí uno puede encontrar los primeros trabajos de ensayísticos o poéticos de Borges. Pero bueno, ya sin extenderme demasiado, les recomiendo ampliamente el otro Borges, el primer Borges de Rafael Olea Franco, editado por el Fondo de Cultura Económica, y Tierra Firme, si lo ven por ahí, muy interesante, ampliamente recomendado. Y bueno, ya vamos a concluir con este video porque ya está un poquito duro el calor. Pero bueno, aquí estamos disfrutando, hablando de emoción, porque para un servidor hablar de Borges es la emoción pura, pero también conocimiento, creatividad, fantasía o lo fantástico que nos ha legado Borges o que nos legó Borges a través de su escritura. Más allá de su vida, yo siempre he creído que a veces hay que separar la vida del autor con la obra escrita, porque lo que habla de un autor pues es su obra, ¿no? Es lo más importante, que su obra hable por él y que se sostenga por la escritura que dejó un autor, y en este caso creo que de Borges no se puede decir que nada más que fue un gran escritor e indispensable en las letras en lengua española, y quizás también de que ha llegado a otras literaturas. Bueno, este fue el video del día de hoy. Gracias por verlo, por comentar, por compartirlo. Muchos o pocos que ven estos videos se los agradezco infinitamente. Ayúdanos a llegar a más lectores. Y bueno, es todo por hoy. Como les digo, nos vemos en una próxima ocasión en este su canal Latidos de Simio. Hasta la próxima y felices lecturas. Y obviamente, antes de prejuzgar, lean a Borges. Adiós.